Pues seguimos aquí en el estudio del maestro Osvaldo Sagástegui, ya conocimos este perfil periodístico. Vamos a tratar ahora sobre este enamoramiento que platicábamos de los colores. Ya por fin, después retoma su carrera artística, su carrera de pintor, y vemos diferentes estilos, vemos que hay una integración con la clase artística también de México. ¿Qué pasa con Osvaldo Sagástegui ya en México artístico? Bien, siempre he hablado de la identificación de México con Perú. Curiosamente, son países altiplánicos en donde el color toma una personalidad muy particular, muy profunda. Quizá el color mexicano es un poco más explosivo, el color peruano es un poco más concentrado, pero somos países con coloristas, colorísticos. Yo nací en los Andes, aunque me crié en la selva del Amazonas, en la selva virgen. Yo pienso que esas cosas hicieron que en mí apreciara lo que es la profundidad de la luz y como consecuencia el color. Entonces, desde muy niño hubo una preocupación por el color. Durante toda mi etapa de estudiante fui un colorista. Me fui a Europa, a pesar de que a los europeos no les parecía, porque en esa época no se aprecia como ahora el color, por lo menos el nuestro. Por muchos años me mantuve defendiendo esa posición del color, porque es algo que no lo puedo evitar. Es algo, además es un color no solamente vivo, sino armonizado a base de contrastes, para que tenga mayor valor plástico, digamos, ¿no? Y bueno, en México me encuentro sin ningún problema, pues todos saben lo que es apreciar un buen color, ¿no? Entonces, aunque yo dejé de pintar 20 años, al regreso pretendí o quise volver a retomar los conceptos que yo había dejado 20 años atrás. Me costó mucho trabajo porque no es fácil ni retomar, se pierde la relación del cerebro con la mano, por ejemplo, esa relación se pierde. Pero después de muchos años se comienza siempre pensando y no dejando de pensar en el color, mejor dicho. Le agrego la textura, que es algo que a mí en lo personal me atrae mucho, la textura de una obra. También somos en Perú gente con mucha calidad de textura. Todos los pintores peruanos básicamente se distinguen por lo menos los de mi época, por esa calidad de la textura, que en México también lo tiene. Entonces, te digo, fue un terreno fácil para mí recorrer una vez que regresé. Y la verdad que poco a poco me empezó a ir bien. No puedo negar que a lo mejor, por tener un nombre periodístico que todo el mundo veía a diario, a lo mejor sirvió de algo para que yo fuera acogido, fuera recibido, fuera apreciado. Yo capitalicé esa posibilidad y retomé a través de galerías particulares, planteando no solamente el color, no solamente la textura, sino los efectos visuales. Estamos en una época en que nos dictan a todos, la computadora, los medios tecnológicos, las pantallas de cine, nos dan sensaciones, visiones totalmente que antes no existía. Por ejemplo, si tú tomas el rojo, por decirte, el rojo de ahora, antes no existía por una simple razón, porque ahora son colores lumínicos. Antes los colores los veíamos con la luz atrás hacia la obra. Ahora tú lo ves a rojo, cualquier color en una pantalla con la luz detrás le da una vibración totalmente diferente. Eso no existía antes. Entonces, esa sensación lo captamos los artistas y yo particularmente me preocupo por los medios electrónicos. En todo lo que tuve, la luz con las sombras, en fin, todo es una búsqueda de armonía a base de contrastes. De contrastes fuertes en lo geométrico, contrastes en texturas. Ese es el otro punto. Lo geométrico, por ejemplo, no existía en mi obra anterior. Esto viene a consecuencia de los últimos tiempos, pero lo chistoso es que tampoco los artistas se atrevían a fusionar estos elementos, lo orgánico con lo geométrico. Pues yo sí me atreví, y estamos hablando de los años 80, 70, 80, estamos hablando de los 80, perdón, en el que pretendo esto y saco adelante esta fusión. Y la verdad que ha habido un buen resultado, porque a donde yo me he parado, donde he ido, en cualquier lugar que he ido con la obra, siempre ha sido bien recibida y todos calificados como una obra personal. Eso es. Juan Hacha, un importante crítico de arte peruano, lo califica o lo identifica con el hiperilusionismo. Sí. ¿Qué es el hiperilusionismo? Bueno, en esas épocas había regresado el hiperrealismo, o sea, la búsqueda del realismo en su máxima expresión. El juego óptico se planteó en los años 60 con Op Art en Estados Unidos,
hay varios partidos, entre ellos Vasarely, por los efectos ópticos, ¿no? Lo que pasa es que yo, al manejar los elementos abstractos y con los elementos geométricos y el juego de que como que se salen de la tela los elementos, creo un efecto, obviamente es un juego de ilusión óptica. Entonces, en el concepto de él, logro plantear, logro llegar a hacer a que el espectador pueda captar en su máxima expresión este juego óptico, que es lo primero que les llama la atención. Luego ya entra en el color, luego entra en la textura, luego entra en la composición, luego entra a los demás temas, ¿no? Pero lo primero que les llama la atención es esto. Yo pienso que esa razón es que Juan H. se permite decir, no, pues este es un juego óptico, es una máxima expresión del ilusionismo óptico, ¿no? Y así lo bautiza él. Claro, justamente para la exposición que hice en el Museo de Arte Moderno. Eso es. Sí, en alguna parte describe usted su obra como que siempre encuentra algo novedoso, como que siempre va a haber algo que capte la atención del espectador y siempre va a encontrar algún detalle más. Sí. Yo presumí mucho tiempo de haber logrado una especie de puente entre el espectador que no está familiarizado con la obra moderna, el espectador que no está familiarizado con la obra abstracta, que de alguna manera separa la obra más tiempo de lo que esperaba. O sea, hay algo que les llama la atención, hay algo que los jala, hay algo que encuentran. Yo creo que ese fue mi principal logro, del cual yo he estado muy orgulloso de haber creado ese puente. Correcto. La gente que no sabe, inclusive que nunca ha visto pintura, termina por pararse ante la obra y observar. Eso es. Vamos a regresar a un tercer bloque, vamos a un corte ahorita y bueno, los vamos a invitar a pasear directamente con la obra del maestro y que nos vaya explicando poco a poco algunos detalles de la misma. Regresamos aquí a La Semilla del Frijol.